Que Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Espero que estén bien, disfrutando de las bendiciones del Señor para este nuevo día. Pues quisiera llamar su atención en esta mañana a un versículo que encontramos en el libro del profeta Miqueas, capítulo 6 y versículo 8. Miqueas 6:8. Dice así: Oh hombre, te ha sido declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, y amar la misericordia, y caminar humildemente ante tu Dios. Bendito sea el Señor, bendiga su palabra en nuestras vidas en esta mañana. Pues aquí estamos ante una palabra bien poderosa, bien precisa de lo que Dios demanda y pide de cada uno de sus adoradores. Es una pregunta quizás en algún contexto muy difícil de responder, cuando se piensa en el plan y el propósito personal que Dios pueda tener con un individuo en particular. Allí hay cosas definitivamente que solamente el individuo y Dios van a manejar. Pero en un sentido general, esencial, de lo que Dios demanda de cada uno de sus adoradores, pues la pregunta no es difícil de responder. Sin embargo, aunque es fácil de responder, es fácil de poder entender a la luz de la palabra de Dios lo que Él demanda de cada uno de sus adoradores. Lamentablemente, muchas veces no estamos ofreciendo a Dios una adoración que pueda ser realmente agradable ante sus ojos y que Él pueda recibir. En este versículo de Miqueas se hacen o se resaltan aquellos valores de la verdadera adoración, de la verdadera religión, de la verdadera relación que una persona puede tener con Dios. Estas cosas son esenciales y sin ellas es imposible agradar a Dios. Es imposible ofrecer a Dios una adoración genuina que Él reciba, que Él apruebe. Por eso es importantísimo este versículo de Miqueas 6:8, porque resume lo que es la verdadera adoración, la esencia de lo que constituye una verdadera adoración. Primero, antes de llegar al versículo 8, el profeta hace algunas preguntas que pueden ser consideradas de retórica, en el sentido doble de que los que están escuchando, el pueblo de Israel, conoce muy bien lo que Miqueas está diciendo. Por otra parte, en la pregunta, Miqueas responde lo que es correcto, lo que es aquello que Dios demanda en el aspecto ritual de la adoración. Por eso él dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? O sea, en el contexto de la adoración judía, ¿con qué elementos, con qué cosas me presentaré delante del Señor para adorarle? ¿Cómo podré presentarme delante de Dios de la manera correcta para adorarle? Y Miqueas dice: me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Bueno, por eso decía que son preguntas de retórica, porque ellos sabían que estaba prescrito por Dios mismo en la adoración de que se ofrecieran estos sacrificios quemados, que es lo que significa la palabra holocausto, de los becerros de un año.
Es decir, estaba estipulado por el Señor de que sí, en efecto, estas ofrendas quemadas tendrían que hacerse con becerros de un año. Ellos lo sabían y estaba correcto. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 ríos de aceite? Pues eso también estaba prescrito en la adoración. Y los israelitas estaban haciendo lo correcto en la adoración con respecto al aspecto ritual, ceremonial. Hasta aquí todo va bien, pero ahora Miqueas hace una pregunta que debe haber hecho, no sé si temblar o por lo menos azorar, para espantar a aquellos que estaban escuchando. Dice: daré mi primogénito por mi prevaricación, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Es decir, ofreceré aún mi primogénito en sacrificio por los pecados de mi alma. Aquí el profeta está haciendo algo que se sale de lo normal y que estas personas tuvieron que captar inmediatamente. ¿Por qué? Porque el sacrificio de los primogénitos era algo que fue practicado por los cananeos, que ofrecían a sus hijos primogénitos como sacrificios delante de sus dioses. Y esto estaba estrictamente prohibido por la ley de Dios. Entonces, ¿por qué Miqueas saca a relucir un aspecto como este, no? Cuando ellos mismos sabían de que eso era imposible. Bueno, él le está diciendo: mira, aun cuando ustedes estén cumpliendo con todas las ordenanzas de la ley en cuanto a los sacrificios, y aún hicieran algo más que eso, que representaría algo que a ustedes les dolería mucho, como el sacrificio de sus primogénitos, ni aún así la adoración que ustedes están ofreciendo es aceptada por el Señor. Entonces está diciendo algo que ni siquiera estaba contemplado en la ley, pero que en cierto modo indicaría un sacrificio aún más allá de la ley y que no resultaría fácil desprenderse de los primogénitos para ofrecerlos en sacrificio. Pero el profeta está diciendo: podremos nosotros presentarnos delante de Dios ofreciendo los sacrificios correctos. Pudiéramos nosotros presentarnos delante de Dios aún superando los mandamientos de Él para los sacrificios, llegando al punto de un sacrificio personal tan grande. ¿Podremos ser aceptados delante del Señor? Bueno, ahí es donde está la cosa, ¿verdad? El problema no radicaba en los sacrificios. Los sacrificios estaban siendo ofrecidos correctamente, de la manera en que Dios había estipulado, como Él había demandado. El problema estaba en que ellos estaban haciendo estos sacrificios sin cuidar, sin prestar atención a los aspectos morales, éticos, espirituales de la adoración. Es importante notar aquí que el Señor no está diciendo que el aspecto ceremonial, ritual, no sea importante, ni que podamos prescindir del mismo. O sea, los israelitas no podían prescindir del ofrecimiento de estos sacrificios, de estos holocaustos, de estas ofrendas, porque esos eran cosas que Dios mismo había estipulado. Porque es que algunas personas interpretan mal la Biblia y decían: mire, para que ustedes se den cuenta que no importa el aspecto ceremonial, no tiene importancia alguna. No, Miqueas aquí no está diciendo que Dios diga de que para nada importan los sacrificios, los holocaustos, las ofrendas. No está diciendo eso.
No está diciendo que se podían presentar delante de Dios sin ofrecer los sacrificios y las ofrendas que Él había demandado. Y eso es importante, porque hacer una interpretación donde digamos que los aspectos ceremoniales y rituales no son importantes, que no es necesario cumplir con ellos, eso sería una aberración imperdonable en la interpretación del texto bíblico. Ellos tenían que cumplir con esos sacrificios al pie de la letra, como Dios los había ordenado. Sin embargo, al presentar esos sacrificios correctamente, pero descuidando el aspecto espiritual, moral, ético en la vida de los adoradores, eso sería pues echarlo a perder todo. Es como dice el dicho, ha destruido con los pies lo que pensó con su cabeza. Es decir, sería en vano, inútil para ellos si presentaran los sacrificios correctamente, pero su corazón estuviera lejos de Dios. Por eso es que es importante entenderlo bien. No está en ninguna manera diciendo que no había que cumplir con los sacrificios, con el ritual, porque Dios lo había ordenado. Quizás nos ayude a entender esto, a reafirmarlo con unas palabras del propio Señor Jesucristo a los líderes religiosos de su tiempo, cuando estaban hablando del diezmo. El Señor le dijo: ¡ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que separan para Dios la 10ª parte de la menta, del anís y del comino, pero no hacen caso de las enseñanzas más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Dice, esto es lo que deben hacer, sin dejar de hacer lo otro, diezmar. El Señor no está diciendo, no, ustedes olvídense de diezmar. Ustedes lo que tienen que hacer es cumplir con la justicia, la misericordia y la fidelidad. No, no está diciendo eso. Está diciendo lo más importante. Lo están descuidando. Y entonces, lo otro ya carece de valor delante de Dios. Es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Es decir, tienen que diezmar, pero tienen que tener presente que lo más importante de la ley, y esto es importante, hermanos, de la ley, porque a veces pensamos que los aspectos como la justicia, la misericordia y la fidelidad no tienen nada que ver con la ley, pero eso es un error. La justicia, la misericordia y la fidelidad son parte de la ley de Dios y la parte más importante. Es lo mismo que está diciendo el profeta Miqueas aquí, como portavoz del Señor. Los israelitas habían olvidado estos principios una y otra vez. Los habían violado una y otra vez. Entonces, sí, presentaban los sacrificios correctos, pero estaban violando la ley de Dios en los aspectos más importantes. No conocían la justicia. Los líderes del pueblo de Dios no conocían la justicia. Imagínense, hermanos, qué panorama este. Dice el versículo 1 del capítulo 3. Dije, escuchad ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. Los líderes. Dice, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Es decir, es una ironía. O sea, no le concierne a ustedes saber lo que es justo. En otras palabras, no les he dado yo los mandamientos claros y precisos para que ustedes aprendan a hacer justicia.
para que ustedes se destaquen por encima de las demás naciones de la tierra, precisamente haciendo justicia, haciendo la obra que yo les he encomendado. Pero ellos, cuando eran los que tenían que conocer bien la justicia, no la practicaban. Hacían y cometían todo tipo de pecados, violentando la ley de Dios y dañando al prójimo. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, y luego de haberlos comido la carne de mi pueblo y desollado su piel de sobre ellos, y quebrantando y roto todos sus huesos, como para el caldero y carnes de ollas, entonces clamáis a Jehová, pero él no responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis obras malvadas. Cometían todo tipo de injusticia con los pobres, robaban, saqueaban, olvidando la justicia. Otra cosa que marcaba y distinguía lamentablemente a estos líderes es que no les interesaba la misericordia. Evidentemente, si no practicaban la justicia, entonces no se iban a interesar de la misericordia, como ya leímos los versículos 2 y 3. Quizás aquí, en la versión popular, le encontremos un poco más de sentido. En cambio, dice, odian el bien y aman el mal. Despellejan a mi pueblo y le dejan los huesos pelados. O sea, los saqueaban. Se comen vivo a mi pueblo. Le arrancan la piel y le rompen los huesos. Lo tratan como si fuera carne para la olla. Es decir, son figuras que usa para describir cómo estos líderes religiosos no tenían para nada misericordia del prójimo, de aquellos a quienes ellos tenían el deber de orientar y de cuidar espiritualmente. Porque los líderes en Israel, desde el rey para abajo, deberían ser considerados siervos de Dios, ejecutores de la justicia y de la misericordia, pero para nada lo estaban haciendo. Y en el versículo 11 se puede ver que no tenían absolutamente nada de humildad. Dice, sus jefes juzgan por soborno, como dicen en México, ¿no? La mordida. No eran para nada líderes auténticos, líderes incorruptibles. No, al contrario, juzgan por soborno y sus sacerdotes enseñan por precio. Tanto los líderes políticos como los religiosos estaban corruptos. Y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová con nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Estaban en una falsa seguridad religiosa, como eran los líderes de la nación escogida, eran los líderes de Dios. Pues Dios está con nosotros, no nos va a pasar nada. Aun cuando cometamos todas estas aberraciones, todos estos pecados. Pero claro, la palabra del Señor dice que no nos engañemos, que Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La ira de Dios llegaría sobre los líderes religiosos
y sobre todo aquellos que, guiados por ellos, se apartan del camino correcto. Hermanos, la lección aquí es clara, es evidente. Aunque ellos cumplían fielmente con los aspectos ceremoniales de la ley, su adoración nunca sería bien recibida y aprobada por Dios, por cuanto estaban olvidando las cosas esenciales de la verdadera fe. Amar justicia, humillarse, amar la misericordia, hacer justicia y caminar humildemente con el Señor. Yo creo que debemos rescatar estos valores en nuestros tiempos también. No estamos sujetos a los aspectos ceremoniales de la ley judía, porque no somos judíos. Pero no podemos decir que no tenemos ley, como algunos pretenden. Equivocadamente usan el eslogan tan conocido que estamos en la gracia de Dios. Y parece hacernos creer que con esa declaración ya no tenemos ley. Pero estamos muy equivocados si creemos eso. Aunque no estamos sujetos a la ley ceremonial judía, estamos sujetos a la ley de Cristo. Tenemos que cumplir con sus mandamientos, que son ley para nosotros. Tenemos nosotros, sin embargo, aspectos rituales. Nosotros cumplimos con aspectos rituales y ceremoniales de nuestra adoración, o en nuestra adoración. Nos congregamos, guardamos el día del Señor, ofrendamos, diezmamos. Hacemos el trabajo en la obra de Dios que nos corresponde de acuerdo a nuestros dones, a nuestros talentos. Si somos maestros, enseñamos. Si somos predicadores, predicamos. Si somos directivos de un departamento, trabajamos en ese departamento para hacer correr la obra de Dios. En fin, hay aspectos ceremoniales y rituales y del trabajo que ofrecemos al Señor y su obra. Sin embargo, esta verdad sigue siendo una verdad inconmovible. Una verdad que nadie puede quitar, que nadie puede diluir. Hoy todavía Dios reclama de todos nosotros estas cosas que Miqueas dijo. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Que Dios nos ayude para que estos valores esenciales de la verdadera adoración nunca sean descuidados de nuestras vidas, hermanos. Hay muchas formas de ser injusto. Hay muchas formas de desatender la misericordia hacia el necesitado. Y hay muchas cosas que atentan en contra de la humildad de corazón. Por eso tenemos que convertirnos en los verdaderos guardianes de estas virtudes y no permitirnos a nosotros mismos desviarnos de ellas en alguna medida, sino que todo nuestro celo y empeño lo pongamos en ser como Dios, parecernos a nuestro Padre. Y la característica fundamental de nuestro Padre es que Él es amor. En Mateo 5:48 Jesús dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y si revisamos el contexto del pasaje, es el amor fraternal que predicábamos el domingo. Si eso falta en nuestras vidas, si eso descuidamos, hermanos, entonces corremos el riesgo de ser descalificados.
cuando nos presentemos delante de Dios para adorarle. Que el Señor les bendiga, que les regale un día maravilloso a cada uno de ustedes. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Vamos a orar. Te damos gracias, amantísimo Padre, por la verdad de tu palabra, por este reclamo, Señor, tan importante que tú hicieras a través de tu siervo Miqueas a tu pueblo en el contexto de la adoración, Señor. Ayúdanos, como a ellos, a entender estas verdades. Que no importa cuán hermosos nos presentemos ritualmente hablando, ceremonialmente hablando, delante de ti, si en nuestro corazón estamos desatendiendo la misericordia, la justicia, la humildad. Enséñanos, Padre Santo, a priorizar las cosas como tú las priorizas. Y ayúdanos a ser aceptos delante de tu presencia. En esta mañana te ruego por la necesidad particular de cada uno de mis hermanos. Te suplico que tú les alcances donde quiera que se encuentren y le asistas en su necesidad. Que ellos puedan, Señor, ver tu mano poderosa poniéndose sobre sus vidas. Oh Dios eterno, gracias por la confianza que nos permites tener en ti y en tus promesas, las cuales son todas en el sí y en el amén, por medio de Jesucristo. Oramos, Señor, humildemente en ese nombre y por sus méritos. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por escuchar. Y bueno, pues si le es de bendición a usted, no se lo quede, compártalo con otros. Y si no se ha suscrito al canal de la iglesia, pues le invitamos a que lo haga. Buen día, que Dios les bendiga.